Mira, mira. ¡Sí! ¡Sí! Mira, 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 mira. Mira qué suetaco que os traigo hoy, del Mortal Kombat, Oh, madre mía. Hoy vamos a ver, esto tiene mucho que ver también con lo que va a llegar. Vamos a verlos hoy, vamos a analizarlos hoy un poquito, así por encima. Hoy vamos a ver, amigos, los 20 juegos más esperados de 2024. Yo también quiero que me digáis cuáles son los que más esperáis. Muchos me diréis, guau, espero con muchísimas ganas el eSport Fútbol Club 25. Buenos días, Pai, buenos días, Dracos, ¿qué decís, madrugadores? Y bueno, hoy va a ser de risa porque ya os digo, algunos saltará y dirá, oye tío, ¿y el eSport Fútbol Club 25 por qué no sale como uno de los juegos más esperados de 2024? Bueno, básicamente porque el 2024 el juego ha sido una mierda. Y ya. Vale, vamos a analizar esto, tíos. El Fútbol Club 25, bueno, yo creo que le va... Bueno, ya veremos, a ver, porque el otro día estuvimos analizando el UFL, que es el nuevo juego de... ¿Verdad que estuvo Pain conmigo? Aquí analizándolo, por cierto. Y estuvimos viéndolo en menuda puta mierda. Menuda mierda de juego, en serio, Vaya mierda, tío. Han hecho como una especie de mezcla entre el eSport Fútbol Club 24 y el eFootball. Y ha salido ahí una cosa que, bueno, ya veremos a ver qué pasa. De momento ya sabemos que está en beta. Pero bueno, la cosa no pinta muy bien, la verdad. La cosa pinta que es como si hubiera cogido un Picasso borracho ahí del pueblo y hubiera hecho ahí 4 garabatos y hubiera dicho, venga, a ver qué mierda sale aquí. Por lo mismo, igual. Lo que yo quiero básicamente es que a medida que vayan avanzando los videojuegos, ¿vale? Vayamos analizándolo todos un poquito, ¿vale? Es decir, este me gusta, este lo espero, ¿por qué lo esperas? O sea, no os cortéis, ¿vale? Irlo escribiendo como voy leyendo. Y bueno, yo voy a decir mi opinión, ¿vale? Mi opinión. Si me llama, no me llama, si es una mierda, a priori, si es bueno, si, ¡buah! Tengo unas ganas que no veas que se haga este. El 18 de enero llega el primero de los videojuegos destacados. Este ya ha salido, ¿vale? Tengo que decir que este ya ha salido. De todas formas, los que venimos de la época antigua, de aquello de, oye, mira, empieza en el mundillo de los videojuegos, todo esto, todo el rollo, deciros que el Prince of Persia tiene tela, tiene historia, Y este es un Prince of Persia que han sacado. Fijaros que lo que me preguntabas tú, Pain, fíjate, ha salido para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y Switch, ¿vale? Y este ha salido el 18 de enero. El príncipe volverá a saltar en 2D, a resolver puzzles y a los combates en perspectiva lateral. Y todo ello con un nuevo toque Metroidvania y todo el flow de las arenas del tiempo. A mí, sinceramente, el Prince of Persia, la verdad es que me llama, La verdad es que me llama. Lo que no sé... Realmente, lo que no sé el nivel de dificultad que tiene este juego. Porque si es muy, muy difícil, a mí ya me jode. Os explico, ¿vale? Yo no me suelo meter en un juego a full. Debería. Cuando hago un juego, debería. Pero no lo hago. No lo suelo hacer nunca, porque me agobio. Antiguamente sí, ¿vale? Antiguamente cogía un videojuego y me lo petaba. Me suelen gustar mucho, y sí que es verdad que lo suelo hacer, todos los que son así como un poco de toque de rol. Por cierto, una pregunta, ¿os gustaría que hiciéramos el Skyrim aquí, en el canal? Si os gustaría que hiciéramos el Skyrim en el canal, pues ponerlo por ahí, ¿vale? No tendremos que esperar mucho para el siguiente lanzamiento importante. Laika Dragon Infinite Wealth sigue los pasos de Yakuza Laika Dragon, pero ahora en Hawái. No solo es un juego interesante por la inmensa cantidad de minijuegos típica ya en la saga, porque Ichiban sea un personaje fabuloso o porque regrese Kiryu con un corte de pelo un pelín cringe. Decir que yo nunca he jugado a ningún Yakuza, Jamás he jugado a ningún Yakuza. Es como una mezcla, ¿no? Por lo que veo de GTA, ¿no? Por lo que veo, Y Final Fights, ¿no? O ya me entendéis, o Double Dragon, ¿no? Que era pelear por las calles. Por lo que veo, Por lo que veo. Así que también con un poco de, ya sabéis, rollo historia y tal. Y un poco mezclado también con los Sims, ¿no? Es algo raro. Este juego es muy entretenido. Nunca he jugado yo a estos juegos, Escarcena. Nunca los he hecho. Nunca los he hecho. Ese mismo día salta al ring Tekken 8. Y tiene pinta de que no será una entrega más del torneo del Puño del Hierro. Sus 32 personajes, un divertido modo historia llamado Arcade Quest, sus graficazos y las novedades jugables que incorpora pueden servirle para tumbar a Ichiban y a Kiryu. Y no solo a ellos, también a Ryu, a Ken y al resto de personajes de Street Fighter 6. Lo que más me llama a mí realmente del Tekken 8 es que hayan metido a Ryu y a Ken Masters.
de Street Fighter. O sea, eso sí que me llama la atención, la verdad. No sé si a vosotros os pasa igual, pero creo que es lo más llamativo del juego, ¿verdad? Que hayan metido a 2 personajes de Street Fighter dentro de Tekken. Persona 3 recibe un remake en el que se ajusta su jugabilidad. No me llama una mierda el Persona este. ¿Habéis jugado algún Persona 3, Persona 5? Bueno, Persona 3 no. Bueno, sí, Persona 3 antiguo, antes del remake. ¿Habéis jugado a este juego? A mí, sinceramente, no me llama nada, Pero nada de nada de nada, Os lo digo de verdad, no me llama una mierda. No me llama absolutamente nada, este juego. Y mira que me gustan los juegos de rol. Os lo digo de verdad, me encantan los juegos de rol. Pero este no me llama. Este tiene pinta de Final Fantasy con gráficos malos. Es que no me llama. Yo no he jugado nunca me llamó la atención. Es que a mí tampoco, Escarcela, es que no me llama. Y Pain, no me llama, amigos. No me llama la atención para nada este juego. Y mira que tiene fama, Tiene que ser bueno. O no, yo creo que tiene que ser bueno. No sé si opináis igual. A lo mejor luego juegas y te engancha, ¿no? Los autores de Batman Arkham se está haciendo de rogar mucho más de lo que imaginábamos. Pero ya casi tenemos aquí este también ha salido ya, y mundo abierto que nos enfrenta a la mismísima Liga de la Justicia de Batman, Superman y tantos otros grandes héroes de DC. Es verdad que su apuesta por el juego como servicio y la acción cooperativa no ha generado el entusiasmo que cabría esperar de un juego de Rocksteady. Mira, este soy yo, cuando vengo de trabajar, mirad. Este soy yo cuando vengo de trabajar, No puedo más. No puedo más. No me da. Confiamos en que... Soy yo cuando vengo de trabajar, destrozado de la vida, Vamos a repetir el momento, amigos. Mirad, No ha generado el entusiasmo que... No sé si os pasa. Mira, salgo de trabajar, Justo salgo de trabajar, Mis compañeros de trabajo dicen, ¿dónde vas, Stein? ¡Vivo a mi casa! ¡No puedo más! En que volverán a sorprendernos como ya hicieran con su trilogía de Batman. Seguimos a tope con el... Bueno, deciros que el juego anterior no me llama una mierda. Las cosas claras. No sé vuestra opinión, a mí no me llama una mierda. Este sí me llama. Ojalá me lo pueda pillar Ojalá. JRPG, la que está liando Square Enix con el regreso de Final Fantasy VII no es ni medio normal. La desarrolladora nos ha dejado bien claro que esta reimaginación cambiará todo lo que creíamos saber sobre Cloud y los suyos. Y si Final Fantasy VII Remake ya lo puso todo patas arriba y nos dio a una Jessie increíble, este nos volverá locos por lo que le ocurrirá a Aeris, Tifa y sobre todo a Zack. Además de por su historia, tenemos muchísimas ganas de recorrer su mundo abierto, de acariciar chocobos, de disfrutar de su combate. Ojo, mundo abierto, Final Fantasy Rebirth, mundo abierto. Recordad que cuando estaba también el Final Fantasy VII, el antiguo, dentro de la ciudad, estaba todo como muy capado. Y luego una vez sales al mundo exterior es una puta pasada. No me quiero ni imaginar lo que es esto en mundo abierto. Tiene que ser una puta pasada. O sea, tiene que ser algo espectacular, Lo digo de verdad, es que no me lo quiero ni imaginar. Y además los combates molan mucho, Sí, este tiene que ser una bomba. Este dice mucha gente que es una mierda por lo que se espera, pero lo he jugado tampoco, así que no puedo decirte. Supongo que me habla del anterior. A mí no me llama, el de la Liga de la Justicia. Pero este sí. Me llama mucho, el Final Fantasy Rebirth. En serio. Este también tiene muy buena pinta, Atención a este. Todos los títulos de enero y febrero, porque regresa a nuestras vidas Dragon's Dogma. Con una Capcom en estado de gracia, la desarrolladora vuelve a regalarnos un viaje fabuloso por un mundo abierto, medieval y fantástico, lleno de peligros. ¿Veis lo que os digo? Capcom. Es que Capcom a mí personalmente me gusta mucho. A mí Capcom, recordamos juegazos que ha hecho, ¿vale? Todos los Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins. Yo jugué Dragon's Dogma 1 y es un juegazo, y este tiene mejor pinta que el 1. Yo el 1 no lo he jugado. Pero tiene muy buena pinta pero mucho, Este tiene que ser muy guapo. ¿Sabéis lo que me gustaría mucho de estos tipos de juegos? Que lo abrieran mucho al mundo. Es decir, que en vez de a lo mejor tener 4 personas, puedas hacerlo rollo WoW. Que puedas coger a lo mejor e irte 20 a la vez. ¿Vosotros sabéis lo que molaría en mundo abierto 20 personas en un juego así? Buah, con estos graficazos. Sería una pasada. Pero todavía no creo que lo pueden hacer. Fijaros que a lo mejor en juegos como World of Warcraft y todo esto, los muñecos se ven muy pequeñitos todavía. No se pueden ver tan grandes. Y molaría que se vieran grandes, rollo Skyrim, rollo... ¿Sí? Buah, sería una pasada. ¿Lo llegarán a hacer, Escarcela?
Yo creo que lo llegarán a hacer. Sinceramente, amigos, yo creo que lo llegarán a hacer esto, ¿eh? El 22 de marzo también se publica Rise of the Ronin. Este juegazo será exclusivo de PlayStation 5 y llevará todo lo bueno exclusivo de Play 5, Dynasty, a un Japón por el que nos podremos este solo en Play. Libremente. Rise of the Ronin tiene pinta de ser la culminación del trabajo que Team Ninja empezó con Nioh en el año 2017. Ahí empezó a experimentar con una jugabilidad entre el rol, el hack and slash y los Souls que nos ha dado muchas alegrías. Es algo raro. Me llama y no. O sea, me llama para jugarlo y no me llama para gastarme... No sé si os ocurre igual, ¿eh? Y no me llama para gastarme 70 pavos. Me llama para jugarlo, ¿eh? No, lo digo de verdad, y probarlo y tal. Pero no me llama para gastarme de momento 70 pavos. Stein, este creo que a ti te gustaría. Este, bueno, puede ser. Puede ser. Pero claro, si tiene dificultad... El problema es que... El problema es, Escarcera, es que si tiene dificultad Souls, a mí me tiran para atrás. Porque los Souls a mí me matan, tío. Yo, por ejemplo, ya os digo, yo he hecho el Elden Ring y me he cargado... Bueno, me he hecho hasta Renala, ¿vale? Que Renala es un boss medianamente normal tirando a flojo. Los bosses fuertes es una locura en el Elden Ring, ¿eh? Y me gustaba mucho porque es muy guapo el Elden Ring, pero es una locura de juego de difícil que es, tío. Y es meterte ahí a full. Y yo acababa hasta las pelotas. La gente le gustaba mucho cuando lo hacía, porque los combates eran épicos. O sea, yo me liaba en combates ahí y liaba cada una que era... La gente se reía porque yo me enfadaba. Decía, me cago en la puta. O sea me pillaba unos enfados que la gente se moría de risa. Pero yo lo pasaba mal porque, ya sabéis, era constantemente morir. Me enfrento, morir, voy otra vez, muero otra vez. Y a mí esos juegos me agobian, tíos. Me agobian porque... Dices, me lo estoy currando y tal, y en el momento que me pegan 2 espadazos me voy a la mierda, me voy a la verga. Y entonces dices, joder, no es justo, ¿sabes? Estoy haciendo un combate cojonudo. Eso sí, esos juegos sí que tienen una ventaja que otros no tienen. Y es que cuando tú consigues derrotar al boss, o derrotar al mob, o derrotar a cualquier cosa que es chunga para ti, ¿vale? Que a lo mejor otro cualquiera que te está viendo. Porque los Souls también lo que tienen es que hay mucha gente que te está viendo y son pro de Souls. Y te están viendo y dirán, joder, qué malo eres. Qué malo eres, no, cabrón. Que a ti se te da bien este juego y a mí no. Y tú le pegas ahí 1000 horas a Chicha y tienes experiencia en Souls y yo no. Yo acabo de ponerlo y no me entero una mierda. Y el problema es lo que os digo, ¿vale? Él tiene una dificultad tan elevada que cuando tú te cargas algo y consigues derrotarlo y esa satisfacción de victoria te hierve desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y es como si te convirtieras en un momento dado en un Super Saiyan y te explota todo lo que tienes alrededor. O sea, es una puñetera hemorragia de satisfacción. Os lo digo en serio. O sea, pasarte algo en Souls es una puta pasada. Eso sí que es verdad, porque eso lo he experimentado, pues sobre todo cuando me cargué a Renala y dije, ¡buah! Me volví loco. En serio. Chicos, vamos a seguir con la mierda esta que estábamos viendo, ¿vale? Ya estoy más tranquilo porque esperaba el paquete este y ya lo tengo. Ya mi mujer ya tiene 2 paquetes en casa, ¿eh? Tiene el que le han traído y me tiene a mí. A ver, seguimos. Venga. Seguimos en el medievo, solo que ya ni en Japón ni tampoco en ningún universo de fantasía. Manor Lords es un videojuego de PC que combina la estrategia y la gestión. Su gran atractivo es que promete que nada de lo que ocurre en su mundo es inmutable, que todo puede cambiar y que tendrás que estar muy pendiente de todo para que no se te venga todo abajo. He de decir que a mí los juegos de estrategia, de lo típico de montarte las batallitas y tal, a mí personalmente me llaman mucho. La verdad es que me gustan. No sé si opináis igual o vuestra opinión me gustaría saberla, pero a mí los típicos juegos estos me gustan mucho. Lo que sí que también es verdad que no te traen mucha gente, porque te trae gente sí y no. Es decir, si tú a lo mejor empiezas desde el principio con esa persona en el juego, sí que te puedes enganchar, pero si no, no entiendes una mierda. Te metes en este juego y no entiendes una mierda. Dices, ¿esto qué es? ¿Qué está haciendo? No entiendo nada. A mí estos juegos también me molan. Sí, a mí también. Sí, como un Age of Empires, correcto. Sí, a mí me molan, ¿eh? Lo que pasa es que es lo que hablamos. Yo qué sé. A mí me llama, pero ya sabéis, no para gastarme 70 pavos en esto. A ti que te ha flipado para eso no, pero... Y que sigues muy de cerca la actualidad de los Souls no Miyazaki. Otro Souls. Atento a Black Myth, Wukong. Como el Souls-like de Pinocho, este juego bebe muchísimo tanto de Bloodborne como de Dark Souls, sí. Así que moriremos mucho, pero... Moriremos mucho, ¿eh? Ya lo han dicho, moriremos mucho, por lo cual no me lo compro, ¿eh?
No me lo pillo ni de puta broma. A ver, el juego que le llama a mucha gente es el Rush. El Rush yo no lo he probado. ¿Qué sería de un año sin un nuevo lanzamiento de algún juego basado en Nunca he jugado a ningún Warhammer. En septiembre llega la segunda parte de una de las series que más han gustado hechas con la licencia, Space Marine 2. ¿Y por qué apetece tantísimo este juego? Porque llevamos la tira de tiempo sin Gears of War en nuestras vidas y esto es lo más parecido que hay. Tipos grandotes con metralletas gigantes, explosiones disparatadas, disparos en tercera persona y acción lineal en la que solo importa matarlos a todos. ¿A qué apetece? ¡Muchísimo! No sé, no me llama. Chavales, ¿os llama un Warhammer? Seguimos, chicos. El hype no le faltan. Es una aventura no lineal que exprimirá todo lo que pueda Unreal 5 para llevarnos por pasajes aterradores. Su acción en primera persona promete tener ese peso, suciedad y ruido que tanto nos gusta de los videojuegos de disparos que tiran más hacia el realismo que a la fantasía. Tiene un regustillo a Metro que nos encanta, así que ojalá den ya una fecha definitiva. Entramos ya en... de verdad que tengo que hacer algún juego de shooter, así porque sé que a muchos os mola. Y no tengo ninguno. Algo tengo que hacer, ¿eh? Este juego es un poco paranoia, ¿no? Sí, un poco raro, la verdad. La sección de juegos de 2024 pues anda que y lo hacemos con Little Nightmares 3. La novedad del juego es que viene con cooperativo y lo cierto es que disfrutar de un título de terror con un amigo puede ser toda una experiencia. Por ir a adolescentes gritones. Supongo que es el de antes de este, ¿no? Como dijo aquel, mis gustos son muy particulares. A mí no me gusta, no me llama, 2024 será un gran año para los amantes del JRPG. A Persona 3 Reload y Final Fantasy VII Rebirth se le suma Metaphor, Refantatio. Este es un juego especial. Proviene de una Atlus con ganas de llevar un pasito más allá la fórmula que lleva años cocinando en sus Megami Tensei y que también nos supo en Persona 5. No me llama, ¿verdad? No me llama. Es como un Persona 5, un Persona 3. No sé por qué esa estética de... No sé si os ocurre igual, no tengo ni idea. Pero... dame vuestra opinión. ¿Os llama ese tipo de juego? A mí un Persona 3, un Persona 5, vuelvo a repetir, serán juegazos, pero no me llaman. Nada, parece porno manga. Parece porno manga, tío, es verdad. Es que parece cosas raras, ¿no? Parece porno manga. A mí me tentaba, pero creo que no. El de los piratas. Estabais hablando de los piratas. Pensaba que decís este. Recibirán en 2024 la secuela de Hellblade. Es el que esperamos que se convierta en el abanderado de Microsoft durante este año. Sus puntos fuertes son unos gráficos hiperrealistas que le van como anillo al dedo al tipo de terror que el juego propone. Hostia, qué buena pinta, profundo. Te obligará a luchar por tu supervivencia y a no perder la cordura. ¡Qué buena pinta, tras ver lo que ha hecho Alan Wake 2, tenemos muchas ganas de ver qué nuevos trucos narrativos aporta Ninja Theory a estas narrativas de la locura. ¡Buah! Este me ha puesto... ¿Sabéis la carne de gallina, chicos? ¡Qué buena pinta! Espero que no tenga la dificultad de un Souls, ¡Qué guapo! ¿No os llama este juego? ¡Qué pintaza, ¿no, tío? ¡Qué espectáculo, Vamos a ponerlo otra vez, os lo digo en serio, Me ha puesto, os lo juro, la... Hacía tiempo que no me pasaba la piel de gallina, tíos. Se va a llamar Senua Saga Hellblade 2. Sin fecha. Para PC y Xbox Series. Secuela de Hellblade es el que esperamos que se convierta en el abanderado de Microsoft durante este año. Sus puntos fuertes son unos gráficos hiperrealistas que le van como anillo al dedo al tipo de terror que el juego propone. Mirad los combates, Es profundo. Te obligará a luchar por tu supervivencia y a no perder la cordura. Los combates a lo mejor son un rollo God of War, Tenemos muchas ganas de ver qué nuevos trucos narrativos aporta Ninja Theory a estas narrativas de la locura. Y la música, ¿os habéis quedado con la música del juego? Así rollo vikinga. ¿Habéis escuchado la música final del juego? Bueno, mejor que lo que yo hago, lógicamente, pero el rollo que os quiero transmitir. La música así como medieval, así como azteca, vikinga, a mí es que me emociona, me encanta, tíos. A mí esa música, os lo juro, en serio. Para mí, le multiplica el juego por un 20. En serio. Habrá que ver cómo es la jugabilidad. Pero tiene buena pinta, Me da la sensación que es como las peleas van a ser rollo God of War,
No sé si opináis igual. Lo veo más rollo la pelea como un God of War que no como un Soul. Lo veo más, lo veo más como un God of War que no como un Souls. Y puede ser rollo God of War, ¿eh? O... ya me entendéis, Tomb Raider. Tomb Raider God of War, la temática esta. Tanto tercera como... no sé. Me da... o quizás también rollo Skyrim. Pero no Souls. Tiene muy buena pinta, en serio. Seguimos. Y ya que hablamos de las cositas que Xbox Series nos tiene preparadas para 2024, ojo a Valve. Como streamer está chungo, pero como cantante estoy muy jodido, ¿no? Un mundo abierto de magia y fantasía al que nos gusta llamar, con ilusión, Skyrim New Vegas. Estamos ansiosos por sumergirnos en esta nueva creación ambientada en el genial universo de fantasía de Pillars of Eternity. Star Wars está que no para, y este 2020... Un nuevo Skyrim, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Un nuevo Skyrim, ¿eh? Puede estar bien. 24 por fin nos llegará un videojuego que parece estar a la altura de la saga. Ubisoft y Massive están ultimando su mundo abierto centrado en los trapicheos de la galaxia. Mundo abierto en Star Wars. Ojo, ¿eh? Mundo abierto en Star Wars, chicos. Ah, vale, que esto era un anuncio. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Digo, mundo abierto en Star Wars. Y de repente veo un tanque y un juego que gráficamente lo veo que es una mierda. Y digo, ¿qué cojones? Vaya mierda de juego. Mucho mundo abierto, pero no sé. Y un tío ahí tocando el teclado y el ratón. Digo, ¿qué mierda es esto? Y es que es un anuncio, tíos, del mismo... del juego, ¿sabes? O sea, de otro juego. El Star Wars te cargaste al maestro, es verdad. Tiene que salir, ¿eh? Lo he hecho en el probando. Qué risa ese día, José. Menuda mierda de juego. Hemos visto cómo planteará su acción, sigilo, tiros y carreras. Y nos ha gustado, eso sí. Habrá que ver hasta qué punto este proyecto se convierte en un juego más de Ubisoft, como le ha ocurrido a su Avatar. O si el universo de Lucas ayuda al estudio a dar un paso hacia adelante hacia un prometedor futuro. Que la fuerza... ¡Buah, qué buena pinta tiene también! Este tiene muy buena pinta, pero ¿sabéis lo que me gustaría de este juego? Que pudieras poner un Jedi o un Sith. O sea, que estuviera ambientado... en vez de a lo mejor en un cazarrecompensas o en una persona de la Resistencia, ¿me entendéis, no? Que fuera un Jedi o un Sith. Pero así. No como los juegos que habéis hecho. No, así. Así lo queremos. En mundo abierto, con tus putos sable láser. Eso es lo que quiero yo. ¿A que sí, chicos? ¿A que opinéis igual que yo? En vez de un tío normal de la Resistencia... está muy bien. Que la lleve también, como la llevaba Luke. Luke también llevaba una espada láser y llevaba un fusil... bueno, los típicos fusiles de asalto o joder, ¿cómo se llama? O armamento, ¿vale? Pistola, lo que sea. Que me parece cojonudo. Pero que lleve su puñetera espada láser también y que vaya cogiendo elementos de superarse en la fuerza. Sería muy guapo, ¿eh? Y los bosses que fueran a enfrentarte, ¿verdad? Fijaros qué guapo, me lo estoy poniendo en mi cabeza, ¿eh? Y que los bosses fueran a enfrentarte contra, yo qué sé, una especie de Java, un monstruo gigante, un gusano de las arenas, un Sith, muchos Siths diferentes. ¿Molaría o no molaría, como lo he planteado yo? Más que así. Pienso, ¿eh? Con estos elementos, cuidado, con estos elementos, con los elementos que estamos viendo ahora mismo, con los elementos de mundo abierto, pero así el juego. ¿A qué sería guapo? Dadme vuestra opinión. Una especie de Destiny con Star Wars. Correcto, tío. Pero que no tuviera límites. Que no tuviera límites. De todas formas, no hace falta que sea cooperativo. O sea, no hace falta realmente que sea un Destiny. No hace falta que sea cooperativo. Puede ser un mundo abierto, un single player. Pero con estos elementos. Que tenga... no sé. También os digo una cosa. Estoy hablando por hablar. Porque a lo mejor el personaje que está llevando... bueno, que se veía esta chica y tal. A lo mejor este personaje es una Jedi o una Sith. O le pasan cosas. Que no lo sabes tampoco. O sea, estoy hablando por hablar. Ojalá sea así. En serio, ojalá
Ojalá sea así el juego. Porque si el juego es así, va a ganar mucho. De verdad. La Blaster. Buah, molaría, Escarcena. Molaría mucho, ¿Verdad que sí, chicos? Molaría mucho, Muy buena pinta este, También sin fecha, Tekken 8 tendrá que competir duramente ¡Ojo! con otro título de ¡Ojo! lucha muy ¡Ojo, querido y amigos! esperado, Dragon Ball Sparking Zero. Bandai Namco ha tomado muy buena nota del estilazo que ha derrochado Arc System Works con Dragon Ball El nuevo Budokai y se lo ha Tenkaichi, llevado a Budokai Tenkaichi. El resultado supone el regreso de las peleas en 3 dimensiones de Goku y los suyos, destrucción de escenarios, un montón de personajes y todas las flipadas que nos enamoraron en PlayStation 2. ¡Qué ganas! No podemos cerrar Este es el segundo que me ha puesto la piel de gallina. Este le tengo unas ganas. A este le tengo unas ganas, amigos. ¡Pua! ¡Qué ganas le tengo a este! Porque además es que hay un montonazo de personajes, Y a mí los Budokai Tenkaichi me encantaron. Este lo traemos, Stein. Ojalá. Ojalá. Todo dependerá de cómo vaya. De cómo vaya, José. Pero ojalá. Ojalá lo podamos traer al canal, tíos. De verdad. Más tarde o más temprano lo traemos, Y sí, lo vimos en directo, José. La lista sin incluir la expansión. Un Elden Ring, la expansión. Lo cierto es que está tardando más de lo mismo, es que su fecha que empezamos a sospechar que acabará tratándose de un juego independiente. Aún no se sabe mucho sobre Shadow of the Erdtree, solo que será enorme, que Miquela estará en el foco de la historia y que nos tocará volver a morir muchísimo. Y terminamos la lista con un juego. Ahora vamos con este. Simplemente deciros que a mí el Elden Ring y todos los Souls, de verdad, toda la gente que le gusten los Souls, cojonudo, está súper bien que le saquen estos tipos de juegos, de verdad, pero a mí no me llaman ya, tío, porque de verdad es que lo paso mal. Lo paso mal porque de verdad que me siento tan malo jugando que me agobio. No se me dan bien. Yo creo que para que se te dé bien un Souls, a ver, tampoco se me da muy mal. Porque a mí, por ejemplo, cuando aquí hubo una persona que me enseñó en directo a hacer algunos ataques y tal, cuidado que cuando él me enseñó a hacer esos ataques, yo avancé mucho en el juego, Si él hubiera continuado conmigo porque yo lo hubiera seguido haciendo el juego, yo a lo mejor me hubiera reventado el del ring, me lo hubiera hecho. Pero eso sí, hubiera tardado la puta hostia. A lo mejor todavía estaría haciendo el del ring. A lo mejor. Porque ya os digo que es un juego que tardan mucho en hacerlo. Mucho, mucho. Y yo no tengo ganas de meterme en un juego a full. Porque entonces limitas a toda tu comunidad a solamente un juego. Es decir, ¿qué vas a hacer hoy, Stein? Elden Ring. ¿Qué vas a hacer mañana, Stein? Elden Ring. ¿Qué vas a hacer pasado? Stein, Elden Ring. La gente que no le guste Elden Ring, sí, vale, puedes entrar un rato a verme, pero acabarás hasta la polla. Todos los putos días Elden Ring. Es normal, ¿no? Pienso, No sé, hay que traer variedad. En 2024. Y es... sí, Silksong. Porque, yo qué sé, en algún momento tiene que salir. En serio, Venga, va, decidme uno. Decidme, ¿cuál es el juego que más esperáis? ¿Y cuál es el juego troll? Es decir, el que... o sea, el que es de cachondeo. Que decir, venga, va, uno en serio y uno de cachondeo. Yo, por ejemplo... tengo muchas ganas del juego este que no me acuerdo cómo se llamaba. Que hemos dicho todo, ¡guau, qué buena pinta! Ese le tengo ganas. Ese sería para mí el Summon, ¿vale? Y luego tengo otro que, bueno, que me río. Que es el eSports Fútbol Club 25. Me río porque sé que me lo voy a pillar, seguramente. Pero me río porque sé que es más de lo mismo. Pero bueno, me lo pillaré. Chúpame un huevo. El Fútbol Club 25, yo el de Wolverine. Dragon Ball me ha molado mucho, pero GTA 6 lo voy a reventar como un orto. Es verdad, no, pero GTA 6 sale en 2025, es verdad. Sale el año que viene también. No, pero estamos hablando de este año, no estamos hablando del 2025. El 2025 Dios dará. Estamos hablando del 2024. 2025 es otra historia. 2025, si estamos vivos todavía por aquí. Vivo me refiero por mí, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos. Juego más esperado, el nuevo Ark. Y el juego más pufo, EA Fútbol Club 25. Bueno, déjate que el UFL viene con fuerza, Pain. El UFL viene con fuerza, chavales, Viene con fuerza, pero con fuerza sobrenatural,